Saludos, mi nombre es Samuel y hoy les vengo a presentar los anuncios de esta semana. Los lunes tenemos oración vía WhatsApp de 9 a 10 de la noche. Martes, discipulado vía a nuestras redes sociales, tanto Facebook como YouTube. Los miércoles tenemos estudio bíblico para los nuevos creyentes y cultos para damas, ambos vía Zoom. Los viernes tenemos culto aquí en el templo a partir de las 7:30. Y los sábados tenemos discipulado aquí en la iglesia a partir de las 5 para jóvenes y adolescentes, así que no te lo pierdas, te esperamos. Y los domingos como plato especial tenemos 3 servicios. El primero a las 8 de la mañana, el segundo a las 9:30 y el tercero a las 11 de la mañana. Elige el horario que más te convenga. Eres más que bienvenido para participar con nosotros en esta hermosa programación. Te esperamos. Yo quiero que se pongan de pie, bendito sea el Señor. Dios es bueno, el Señor está aquí. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Papá, gracias, Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú estás en esta casa, Señor. Gracias porque tú estás en nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, porque esta mañana tú quieres hablarnos, oh Dios, a nuestros espíritus, a nuestros corazones, Señor. Padre, en esta mañana nos ponemos en tus manos, Señor. Dios, yo me pongo en tus manos. Yo te pido, Señor, que tú obres y hables como tú quieras, Señor. Padre, quita todo lo que no viene de ti. Yo te pido que tú uses, Señor, mi boca para hablar lo que hay en tu corazón en esta mañana. Señor, yo oro que cada persona, Señor, que está ahora bajo el sonido de mi voz, sea, Señor, que escuche esto más adelante o que esté aquí presente, Señor, recibo de ti lo que tú has destinado. En el nombre de Jesús, Señor, yo reprendo toda distracción, todo lo que no viene de ti, todo nerviosismo, todo lo que, Señor, sea palabra añadida, lo mío se ha quitado, porque en esta mañana queremos escucharte. En esta mañana dígale al Señor, yo vine porque necesito escucharte. En esta mañana, Señor, tenemos necesidad de ti y solo de ti, Señor. Háblanos, Dios, háblanos, Señor. Padre, gracias porque estás presente. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados. Gloria a Jesús. Pues cuando yo oraba por el tema para esta mañana, yo no recibía ningún tema. ¿Te ha pasado eso? Así que yo seguí orando y no recibía ningún tema. Pero sí recibí unos versos bíblicos y se adecuaron a un tema específico que habla del discernimiento. Y ese base el discerniendo la voz de Dios, que en esta mañana viene la palabra del Señor para nuestras vidas. Y cuando pensamos en la voz de Dios, tenemos que pensar en el principio de todas las cosas. Porque realmente todas las cosas fueron creadas por la voz de Dios. De hecho, cuando nos vamos al Génesis, la palabra del Señor dice que Dios habló y las cosas fueron hechas. No hay nada de lo que nosotros podemos ver que primero no fue articulado por Dios. Dios dijo y las cosas pasaron. Entonces, el origen de todas las cosas es la voz de Dios. Así que, pensando en esto, si yo tengo en mi vida la voz de Dios, hay cosas potenciales, poderosas, que pueden pasar yo escuchando esta voz y obedeciendo esta voz. El monitor está apagado aquí, no sé si... Bien, amén. Entonces hay cosas poderosas que yo puedo de alguna manera mirar
escuchando la voz de Dios y obedeciéndola. Ahora, ¿quiénes son aquellos que escuchan la voz de Dios? Y yo quiero que vayamos a Juan capítulo 10, el verso 1 al verso 5 y luego el verso 27. Porque muchos de nosotros a veces nos preguntamos, ¿y cómo yo sé que Dios me está hablando? Nada más me ha pasado. Yo creo que todos de alguna manera nos preguntamos en algún momento, ¿cómo sé que Dios está hablando a mi vida? ¿Cómo sé que esto que yo estoy sintiendo es una palabra que viene de Dios? ¿Cómo sé que Dios quiere hablarme? Pues yo quisiera empezar por aquí, por Juan capítulo 10. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: de cierto os digo, Jesús hablando, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Wow, la palabra está en la Biblia. Ayer. Más el que entra, diga conmigo, el que entra por la puerta. O sea, el que no se brinca, el que no pasa escondida, el que no vuela la verja, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. En el verso 3 dice: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Entonces yo quiero hacer un poco de contexto, porque ahora en el país donde vivimos, en la época en la que vivimos, es muy probable que nosotros no estemos muy familiarizados con las ovejas. Las ovejas son unos animalitos que sí o sí necesitan ser guiadas. Ellas necesitan escuchar la voz del pastor para saber por dónde ir. Las ovejas sí o sí necesitan ser cuidadas. Ellas no pueden defenderse. No son animales agresivos, no son animales defensivos. Son animales que necesitan ser guiados por la voz de un pastor y defendidos por el mismo pastor. Son animales que necesitan estar rodeados en un refugio para pasar la noche debido a su vulnerabilidad. ¿Sabe usted que nosotros somos vulnerables? ¿Sabe usted que nosotros, como las ovejas, necesitamos de la voz de un pastor que nos guíe y nos diga por dónde ir? A veces el orgullo nos hace pensar que no necesitamos tanto de este pastor. Pero déjame recordarte lo que pasó hace miles de años en el Edén, cuando Adán y Eva decidieron que no necesitaban escuchar tanto la voz de un pastor. Perdimos la relación íntima que teníamos con el Creador del universo. Y nos costó años y miles de años de estrategia, de Dios formar una estrategia y ir dando sus pasos para reconciliarnos con Él. Entonces nosotros, como ovejas del Señor, necesitamos escuchar su voz. No es una opción, es una necesidad. No es una opción, es una necesidad. Porque hay gente que se descarría y cuando tú vienes a ver ya están en otro lugar haciendo quizás lo que no están llamados a hacer. Y aún yo quiero decir que esto pasa dentro de la iglesia, el Señor nos guarde a todos. Pero digo que pasa dentro de la iglesia porque la gente no se descarría afuera, es adentro. ¿Y por qué? Porque a veces, aún viviendo a la iglesia, dejamos de escuchar la voz de Dios. Porque a veces, aún congregándonos, dejamos de escuchar la voz del pastor. Y Dios nos recuerda en esta mañana que en su voz está la vida. Que por su voz fueron creadas todas las cosas y que la voz de Él es necesaria para direccionarnos a nosotros. En otras palabras, el buen dominicano, sin su voz, lo digo, la marcamos. Realmente, en aquella época, el contexto cuando se hablaba de ovejas, se hablaba de que muchos pastores traían sus rebaños a quedarse en un mismo refugio. Este refugio estaba rodeado, era como un refugio en la montaña.
Usted sabe que su vida es preciada. Usted sabe que ahí afuera hay animales, en comillas, que quieren matar tu vida, que quieren robarte los talentos. Tú sabes que el enemigo tiene una misión en contra nuestra. Es importante que la oveja entienda esto. Y en aquel tiempo las ovejas estaban en un solo refugio. Muchas ovejas de varios pastores congregaban juntos para pasar la noche. Y los pastores elegían un pastor que era el portero de aquel refugio. Entonces, de manera que todos los pastores traían sus 100 ovejas, y cuando 10 pastores se juntaban, había 1000 ovejas en aquel refugio, y un pastor se quedaba en la puerta. Y nadie entraba ni nadie salía si este portero, pastor, no lo reconocía primero. Porque él quería asegurarse que las ovejas estuvieran seguras. Que el que entrara no fuera el ladrón y el salteador, sino el que podía entrar por la puerta. Así que cuando el pastor de uno de estos rebaños venía en la mañana para sacar sus ovejas, el portero lo miraba. Y si era este el pastor que vino anoche, el pastor podía entrar. Y cuando el pastor entraba, llamaba a sus ovejas. Y las ovejas de ese pastor salían a la voz de él. Yo le estoy hablando que de 1000 ovejas, las 20, las 50, las 100 que él trajo, eran las que reconocían su voz y salían a su voz. Las otras ovejas, las otras 900 ovejas, se quedaban esperando que su pastor viniera por ellas. Entonces había una relación entre pastor y oveja. Y el Señor de alguna manera nos está enseñando a nosotros que aquellos que escuchan su voz son sus ovejas. Y que el pastor llama a las ovejas por su nombre. ¿Usted sabe qué pasa cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz del que nos creó? Cuando la voz de Dios nos encuentra, las cosas cambian. Y a mí me llamó mucho la atención, y conversaba con la pastora hace unos días, cómo María Magdalena, cuando la Biblia narra, que estando ella en el sepulcro, fuera del sepulcro, en el día de resurrección, ella lloraba, y Jesús estaba tras ella, pero ella no lo reconocía. Aparentemente algo había pasado con Jesús, y ella lloraba, y ella no le reconocía, y él le pregunta por qué llora, y ella dice: ¿dónde le has puesto? Ella pensaba que este hombre era aquel que cuidaba el sepulcro, el jardín donde estaba este sepulcro, y ella le dice: ¿dónde le has puesto? Porque yo quiero ir a buscar el cuerpo. Y dice: no es hasta que él dice María que ella reacciona y se voltea y dice: maestro. Porque era oveja, y le basta a la oveja escuchar la voz del que la llama. ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos la voz de Dios? Dice la Biblia que cuando Pedro ve a Jesús caminando sobre las aguas, y parece como que es un fantasma, y los demás se espantan, y Jesús le dice: tranquilo, soy yo. Pero le dice: dime que vaya. Es tu voz. Conozco tu voz, maestro. Y el Señor le dice: ven. Y Pedro comienza a caminar en las aguas. Pero se hundió, no importa, caminó sobre las aguas. Y lo importante de esto no es que vas a saber todo, porque el discernir tú lo vas aprendiendo en la práctica. Es para maduros, según Pablo, el discernir, porque se ejercita practicando. Tienes que practicar tiempo con Dios para escuchar la voz de Dios y saber que Él te habla. Eso lleva confianza. Por eso Pedro se arriesgó a caminar sobre las aguas, porque conoció la voz del que le decía: ven. Y sabía que podía confiarle la vida. Si me hundo, Él me salva. Él me llamó, y si me hundo, Él me salva.
Y si no me salva, mi alma ya es de Él. ¿Qué pasa cuando escuchamos la voz de Dios? La Biblia narra una historia del endemoniado Gadareno y dice la Biblia que este hombre vivía en los sepulcros. ¿Usted sabe lo que es dormir en un cementerio con los muertos? Ese hombre dormía ahí. Pero cuando escuchó la voz de Dios y fue libertado, él comenzó, aquel que vivía en el sepulcro, que estaba viviendo con los muertos, comenzó a predicar entre los vivos, en la ciudad de los vivos, lo que el pastor había hecho con su vida. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, las cosas en nuestra vida toman vida. Lo que está muerto comienza a vivir. Lo que está perdido comienza a ser encontrado. Lo que está torcido comienza a ser direccionado y enderezado. Y saben que por eso a veces nos da miedo escuchar la voz de Dios. Porque sabemos que cuando la voz de Dios llega, algo va a tener que cambiar en mí. Porque sabemos que cuando la voz de Dios llega, no me va a dejar igual. Dios en esta mañana está buscando ovejas que se atrevan a escuchar su voz, a tener una relación con Él tan profunda, tan real, tan honesta, tan íntima, que puedan preguntar, escuchar y seguir. En el verso 27 de ese mismo pasaje, dice: verso 27, ok, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Mis ovejas, mis ovejas. Había varios pastores en el rebaño, pero las ovejas de Él. Yo no sé si tú puedes entender que de alguna manera nosotros seguimos algunas voces en nuestras vidas. Nosotros seguimos voces quizás de personas que admiramos y que son buenas. Pero hay una voz que quiere hablarte al espíritu. Hay una voz que quiere hablarte al espíritu, porque tú sabes que es tu embrión. Cuando nadie lo vio, vieron sus ojos. ¿Sabes por qué? Porque cuando nadie todavía se imaginaba que vendrías a la tierra, tú estabas en sus planes. Porque Dios pensó en ti para este tiempo y esperó millones de años para que tú nacieras y escuchar tu grito en la tierra. ¿Sabe qué? Y yo le preguntaba al Señor hace unos días: Señor, ¿por qué me amas tanto? Y el Señor me trajo a memoria mi sobrinito, el hijo de Ashley. Y le tengo un amor, pero ¿por qué? Un muchachito tan bello, no habla, nunca me ha dado un regalo, nunca me llama, pero yo lo amo. Y las madres, yo me imagino que entienden eso, los tíos, los padres. Porque realmente no lo amas por algo que él hace. Lo amas porque simplemente lo amas. Dios nos ama porque nosotros salimos de Él. Dios nos ama no porque nosotros hemos probado que somos lo más super cristiano. Dios nos ama no porque nosotros nos portamos bien. Dios nos ama no porque nosotros le damos muchísimos regalos. El amor de Dios es incondicional, no cambia. Dios nos ama. Si no fuera así, no hubiera ideado a través de miles de años un plan estratégico para restablecer la relación que nosotros rompimos con Él. Y entonces yo me pregunto, si este tipo de amor, que me amó de tal manera que no escatimó poner su propia vida por mí y que me dio con Él todas las
Dios no quiere hablarme? ¿Será que yo me creo la mentira de que Dios le habla nada más a las pastoras, a los pastores, a los líderes? Eso nada más es para alguna gente, eso nada más es a Luchi que Dios le habla. Eso nada más es a Jonathan. Alaba a Jonathan. Gloria a Dios. No, Dios quiere hablarnos a todos. Dios quiere que tú aprendas a escuchar su voz. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mira qué cosa, porque las ovejas no solo oyen la voz, las ovejas siguen la voz. Las ovejas no solamente oyen la voz, las ovejas siguen la voz. Pero para seguir esta voz, yo tengo que hacer tres cosas. Número uno, tengo que creer en la bondad de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque hay momentos cuando tú vas a tomar decisiones difíciles y tú comienzas a preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Me caso con esa persona? ¿Cambio de trabajo? ¿Hago esto? Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y comenzamos a preguntarle al Señor un tip, un consejo. Jesús, cuando iba a tomar decisiones de esta índole, cuando iba a elegir los discípulos, cuando estaba al punto de ir a la cruz, cuando tenía que tomar decisiones que quizás necesitaba la dirección, se apartaba a estar solo con Dios. Es un consejo, para que lo tome, yo lo tomo. Se apartaba para escuchar sin ningún tipo de ruido la voz de Dios. Ahora, cuando tú haces eso, número uno, tú confías en la plena bondad de Dios. Tú sabes que Dios es bueno, que Dios te ama y tú crees en ese amor que Él tiene por ti. Tanto que te atreves a hacer lo que Él te va a pedir hacer. Porque a veces la respuesta de Dios no es la que tú quieres. Porque a veces Dios te va a decir que hagas algo que para ti no es una buena idea. Porque a veces Dios te va a pedir que hagas algo que te va a costar y te va a doler. Por eso, cuando tú dices yo soy oveja, yo no solamente escucho, yo sigo, pero para seguirlo tengo que entrar en esa relación de intimidad con Dios. Cuando yo sé que Él no me va a hacer una maldad. Él es bueno. Y aunque yo no entienda, Él es bueno. Y aunque a mí no me haga sentido, Él es bueno. Y aunque para mí no cuadre el asunto, Él es bueno. Entonces yo me atrevo a entrar en ese lugar para preguntarle con un corazón sincero, como el que de verdad quiere escuchar y seguir. No como el que ya tiene un plan y quiere hacer lo que quiere. Y le va a preguntar al Señor para llenar los requisitos. Checklist. Oré. Ya, oré. ¿Qué es lo que usted oró? ¿Qué es lo que le dijo a Dios lo que iba a hacer? Cuando usted de verdad está buscando la dirección de Dios, usted se detiene a esperar que le diga sí o no. Por ahí o por allí. Para eso tengo que confiar en que Él me ama. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando tú conoces que Dios te ama perfectamente, tú no tienes miedo de las decisiones que Él va a tomar contigo. Tú no tienes miedo de las cosas que Él va a quitarte. O que Él te va a pedir que le entregues. Porque tú sabes que su amor para ti es perfecto. Más de lo que podamos entender. Número 2, debemos acercarnos con la libertad interior. Es decir, un estado de apertura tal que te permita cambiar y no estar atado a la idea que ya tú tienes. Señor, yo vengo a ti y quiero que tú me hables, yo quiero escuchar tu voz en este asunto, pero no que estoy atado a la mejor idea que yo creo que tengo. Estoy listo y abierto para que tú me hables. Y número 3, debes preguntarte, ¿qué requiere Dios en esto? ¿Qué requiere cuando yo voy a hacer esto que voy a hacer y voy a tomar esta decisión? ¿Estoy amando a Dios con esta decisión?
¿Estoy amando a la gente con esta decisión? Entonces, de modo que cuando comenzamos a entrar en esta práctica de discernir la voz de Dios como sus ovejas, no solamente para escucharla, pero para ponerla en práctica, necesitamos creer fielmente que Dios nos ama y no nos hace maldades. Necesitamos creer fielmente que Él nos va a guiar al mejor camino. Número 2, necesitamos tener la libertad interior para atrevernos a cambiar las cosas que Él nos pida cambiar y entregarle a Él las cosas que Él nos pida que entreguemos. Y número 3, necesitamos actuar en amor. Y no un amor de deseo, un amor de sacrificio. Un amor que muchas veces, a veces cuando tú amas a alguien, tú ni siquiera le das todo lo que esa persona te está pidiendo, pero es precisamente porque le amas. No un amor que quiere complacer a la gente, no porque yo lo amo, yo voy a hacer lo que me está diciendo, no es eso lo que estoy diciendo. Es que quiere Dios y cómo yo amo a esta persona guiándolo a Dios. Cómo yo muestro el amor de Dios en esta situación. Estas 3 cosas para mí son un buen parámetro a la hora de decidir. Quiero concluir con el pasaje que está en Hebreos. Hebreos 5, capítulo 5, verso 14. Y aquí está hablando Pablo. Y él dice, no es Pablo, aún no se sabe exactamente. Pero aquí dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, diga conmigo, para los que por el uso, dígalo duro, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¡Wow! Usted sabe que Euclides, voy a ponerlo de ejemplo porque lo llamé los otros días para hacer algunas cosas, porque él tiene una habilidad, tiene una práctica que yo no tengo. Porque él hace eso todos los días, él brega con hierro, con herramientas. Entonces, cuando yo necesité algo de eso, yo lo llamé a él. Porque el ejercicio de eso ha producido en él más confianza. Él sabe cómo manejarlas. Pero yo tendría que empezar y quizás hacer algunas cosas. Pablo está diciendo que el uso de esto, ejercitando este discernimiento, produce en nosotros la madurez. No piense que usted va a aprender a escuchar todo lo que Dios dice de un día para otro. Es una práctica. Muchos de nosotros queremos el resultado y la meta sin vivir el proceso. ¿Usted se ha comido una empanada? ¿Quién le gusta la empanada? Tanto. Pero usted sabe la masa que da de esa masa. Para que después nosotros no la comamos bien, tranquilo. Realmente hay un proceso detrás de los resultados. El discernimiento es un resultado de la relación íntima con Dios. Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio 30, el verso 17, el verso 15, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella. El Señor ha puesto delante de nosotros el bien, pero también ha puesto el mal, la bendición y también ha puesto la maldición. Nosotros elegimos cuál de esas tomar. Dios no te manipula, Dios no te obliga, Dios ni siquiera te controla, aunque pudiera hacerlo. Su amor es libre. Libre para dejar usar la personalidad que te dio para que la usaras en este tiempo. Dios no quiere que tú cambies y te vuelvas igual que un robot. Dios quiere que uses la personalidad que tienes escuchando su voz. Y la manera de elegir la bendición, hermanos, la única manera
es escuchando la voz de aquel que nos llamó, aquel que nos creó. Y esto se hace con la práctica. Esto se hace pasando tiempo diariamente con el Señor. No es una varita mágica, ni es más cómodo que me hable un profeta. Dios quiere hablar contigo. Tengo noticias, para que esto empiece, tú necesitas ser oveja. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana a los amigos que nos visitan. Yo sé que algunos levantaron la mano y yo quiero preguntarte, ¿quieres entrar al redil de Jesús? ¿Quieres decirle a Jesús, yo quiero que tú seas mi pastor? Yo quiero que tú me dirijas, yo te entrego mi vida, te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿Hay alguien de los que vino por primera vez que quiere recibir a Jesús en su corazón? Por favor, levanta la mano donde estás. Si quieres entregar tu corazón a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Igualmente quiero orar y les voy a pedir que por favor se pongan de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Yo quiero que ahora comiences a pensar, hagamos este ejercicio, cierra tus ojos por favor y no te distraigas en estos minutos que nos quedan. Yo quiero que cierres tus ojos y le preguntes al Espíritu Santo. Le preguntes al Espíritu Santo. ¿Qué quiere Él decirte en esta mañana? Yo quiero que ahí donde estás, si de alguna manera te ha dado trabajo escuchar la voz de Dios, si tú dices, de repente se me hace dificultoso discernir lo que Dios dice, ahora yo te pido que ores al Señor y digas, Señor, dame discernimiento, déjame escuchar lo que tú quieres que yo haga. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana, Padre, venimos delante de ti. Venimos delante de ti, Señor, y te pedimos, oh Dios, que tú nos ayudes a discernir tu voz. Señor, oramos en el nombre de Jesús y te pedimos perdón por las veces que aún siendo, Señor, parte tuyo, Dios, de tu cuerpo, no hemos escuchado tu voz para obedecerla. Señor, hoy venimos ante ti, Dios, como ovejas tuyas. Dígale, Señor, yo quiero ser tu oveja. Yo quiero ser tu oveja que te escucha y te sigue. Yo quiero ser tu oveja que recibe tu palabra para transformación. Padre, y a partir de hoy, ayúdame a pasar tiempo contigo cada día. Ayúdame, Señor, a encontrarte en el secreto. Dios, a cerrar la puerta de mi habitación y a buscarte a ti. Papá, que mis decisiones sean tu voluntad, Señor. En esta mañana te entrego mi voluntad una vez más y te pido por favor que me direcciones en tu camino eterno, Señor. Dios, yo no quiero vivir la vida apartada de ti, ni quiero vivir la vida conforme a mi propia prudencia y mis propios consejos, Señor, que no me llevarán lejos. Yo quiero morir para ser, Señor, resucitada en ti. Padre, yo quiero vivir en la tierra de tal manera que mis días cuenten para tu gloria. Así que Dios, yo oro hoy que nuestros oídos por tu Espíritu sean, Señor, afinados para escuchar la voz del pastor. En el nombre de Jesús. Si hay alguna distracción, si hay algo, Señor, que nos ha estado impidiendo caminar hacia el pastor que nos llama, en esta mañana pido, Dios, por ti, por tu poder, que sea reprendido todo espíritu, Señor, que no es tuyo, en el nombre de Jesús. Permítenos discernir tu voz y caminar en pos de ella. Recibe la gloria, Dios. Recibe la honra, recibe la alabanza. Gracias, Dios.